en este caso yo dije los bendigo, pero la bendición no viene de mí, sino que quiero decir que les deseo bendición de parte del Señor ante ustedes. Y bueno, un saludo hermanos y hermanas, un saludo, un abrazo fuertísimo, recíbanlo por favor. En cualquier país donde me estén mirando, sean bendecidos por el Señor, que mi Dios les guarde, les proteja y también conceda a ustedes sus sueños, sus metas. La vida es así, necesitamos siempre estar esforzándonos, pero sobre todo con la bendición de Dios salimos siempre adelante, siempre vamos caminando, aunque con luchas, dificultades, pero siempre Dios nos da la victoria, ¿verdad que sí? No se desanimen, continúen siempre esa búsqueda de lo espiritual, esa búsqueda de llenar la vida interior, de buscar la paz, el gozo, todo lo que viene de Dios es bueno para nuestro ser, para nuestra alma. Voy a también en este momento saludar a mis hermanas, como la hermana Glenda, la hermana Victoria, la hermana Elizabeth Fuentes. Tengo otra hermana Elizabeth también de Sudamérica. Hermanas, Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga mucho. Marichel Carrasco también, Dios te bendiga hermana Ana Villafaz. Bueno, hay otra hermana que me mira de España que se llama, bueno, yo me quedé con el nombre que se ponía anteriormente en el canal, que se llama Nimeria, pero cambió el nombre del canal. Y bueno, que Dios les siga bendiciendo. Todas las personas que me ven en España, que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Gracias a mis hermanos también en México, muchísimas gracias, ya que según las estadísticas de YouTube, México es el país donde ven más mis videos. También tenemos a Argentina en las estadísticas, tenemos a Chile, tenemos a Perú, Nicaragua también. Tenemos una hermana ahí que siempre me escribe, probablemente hayan más personas, pero hay una hermana que me escribe de Nicaragua y que Dios la bendiga mucho, muchísimo. Del Salvador, la hermana Glenda. Yo creo que de cada país hay alguien que está representando su país, y bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Y yo quiero ahora tener una lectura, poderles leer un poquito. ¿Qué les parece? Mientras busquen sus auriculares, siéntese en un lugar donde puedan sentir ese descanso, donde puedan reposar. Si están cansados físicamente o cansados del alma, cansados de la mente, las preocupaciones quizás los tienen cansados, pero es el momento de entrar a este lugar y reposar, descansar en el Señor, en la palabra, y también el Espíritu Santo produzca el descanso en sus vidas. Bueno, hoy voy a leer un capítulo en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Les voy a leer un capítulo, el capítulo 12 de Números. El día de hoy vamos a ver hubo como un conflicto entre hermanos en una familia, pues entre hermanos hubo un conflicto, y estos tres hermanos eran líderes que servían a Dios, que
Moisés: ¿ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ellos ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvierais profeta de Jehová, le voy a aparecer en visión, en sueños hablaré con él. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, con él no será así, sino que le hablaré boca a boca, hablaré con él a las claras y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces el furor de Dios se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su cara, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del real por 7 días y después se reunirá. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que María se reunió otra vez con ellos. Sí, vemos que aquí este conflicto de María. Fíjese que yo estaba mirando aquí en este capítulo algo que me pareció bastante, pues muy importante observarlo bien, y es que antiguamente entre el pueblo de Dios y bueno, las culturas antiguas, siempre para ellos el hombre era el que estaba siempre enfrente de la mujer. El hombre era el que era nombrado primero antes que la mujer, porque incluso en la creación dice que cuando Dios hizo a la primer pareja, primero hizo a Adán y luego hizo a Eva. Pero yo observo en este capítulo que primero es mencionada María, primero que Aarón, porque fueron ellos dos. Ellos dos hicieron el problema contra su hermano Moisés. Dice la palabra que Moisés era un hombre muy tranquilo,
Moisés era un hombre que tenía mucha mansedumbre para resolver conflictos, porque Dios había transformado la vida de Moisés. No siempre Moisés tuvo mansedumbre, porque cuando vemos que él estuvo en Egipto, que fue criado por la hija del faraón, nos cuenta la escritura que un día, cuando todos el pueblo de Israel estaba en Egipto, en la tierra de Gosén, y Moisés salió a ver cómo estaban sus hermanos los hebreos, dice que miró que estaban peleando un egipcio con un hebreo, lo estaba golpeando, y Moisés tomó acción y castigó al egipcio de tal manera que el egipcio pues se murió. Entonces vemos que fue un arranque de enojo de Moisés en ese momento que lo llevó a tal acción. Y luego, por ese acto, Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto y se fue al desierto. Y fue allá en el desierto donde permaneció por 40 años y donde pues tuvo que dejar las costumbres egipcias y aprender allí en el desierto de todas las cosas que pasó. Él fue aprendiendo, su carácter se fue moldeando, tanto así que llegó a tener la paciencia, que fue un pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de un hombre que se llamaba Jetro en el desierto. Como Dios transformó la vida de Moisés y llegó a tener la fama de ser el hombre más manso, con más mansedumbre que todas las personas que habitaban en ese entonces en la tierra. Entonces Moisés, Dios lo llamó para poder libertar a su pueblo de Egipto. Después de 40 años, Moisés regresa a Egipto, enviado por Dios para presentarse ante el faraón y poder decirle que Dios quería que su pueblo saliera por el camino en el desierto para adorarle. Y vemos que después de tantas plagas que vinieron a Egipto, porque Faraón no quería dejarlos salir, después de tantas plagas, entonces el pueblo hebreo pudo salir de Egipto, dirigido por Moisés. Imagínense que dice la palabra que salieron 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aparte de ello, todos llevaban sus animalitos, sus cabritas, pues todo animalito que ellos tenían lograron sacarlo de Egipto. Porque Moisés dijo, no vamos a ir solos, llevaremos nuestro ganado, llevaremos nuestros niños, llevaremos todo. Y así salieron con todas sus cositas. Y luego vemos que Moisés fue el hombre adecuado para poder apacentar, para poder llevar a esta multitud de personas, porque Moisés tenía la preparación en su carácter, en su personalidad, siendo el hombre con la mansedumbre que se ocupaba para ir bregando
Aarón. Según se ve, ellos eran mayores, los hermanos mayores de Moisés, porque María era la que cuando fue tirado Moisés en el Nilo en una cesta, que tenía 3 meses de nacido, entonces María estaba cuidando a distancia a su hermanito para ver cuál era el final de su hermanito y avisarle a su madre. Vemos entonces que María y Aarón eran hermanos mayores de Moisés. Y lo que pasó es que en ese momento, por qué razón no sabemos, pero solo dice que María comenzó un chisme entre ella y su hermano Aarón. María comenzó a criticar a su hermano Moisés. Y dice que entonces ellos criticaron a su hermano por la mujer que él tenía, la esposa que tenía Moisés. Para ellos era como si Moisés había hecho algo tan malo, porque tenía una esposa de piel oscura, era una etíope, Etiopía, ¿verdad? Entonces Dios al oír esto, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo oye. Y entonces Dios, cuando oyó esto, los llamó a los 3, porque Dios quería darle una reprimenda a María, porque María fue la que comenzó el chisme. María le dijo a Aarón, María comenzó la murmuración contra su hermano. Fíjese que yo me doy cuenta que el chisme, o sea, las críticas, a Dios no le gustan. O sea, Dios trae reprimenda para el chismoso, para el que critica a su hermano. Y entonces Dios los llamó a los 3 y reprendió a María. Y les dijo, si yo tuviera un profeta, pues yo le voy a hablar por sueños, por visión, pero con mi siervo Moisés yo no le hablo por visión, yo le hablo a él cara a cara. O sea, el grado de santidad de Moisés era tremendo, era grande. El grado de santidad de Moisés era tal que Dios lo defendió. Dios defendió a Moisés. Y dice que entonces Dios le dijo a ellos, con Moisés yo hablo cara a cara, como queriendo decir, él es mi siervo. Y luego dice que Dios se molestó con María y Aarón. Dios se fue. Dice que la nube se separó de ellos, porque la nube estaba como dando a conocer la presencia de Dios. Pero cuando Dios se fue, la nube se salió, se fue de ellos. Y después que desapareció esa nube, dice que María quedó leprosa. La lepra era una enfermedad contagiosa, una enfermedad inmunda, una enfermedad que cuando alguien la tenía, esa persona la consideraban inmunda y la sacaban del campamento y tenían a los leprosos fuera en una distancia para no contagiar a los demás, porque era una enfermedad contagiosa, era
Entonces Aarón intercedió por ella a Moisés y le dijo que la perdonara y que orara por ella para que fuera sana. Y vemos que Moisés lo hizo. Moisés oró a Dios y le dijo: sánala, por favor. Le rogó a Dios que la sanara. Sí, entonces yo veo que el chisme es un pecado, porque la lepra en la Biblia, la lepra es comparada con el pecado. De igual manera como es la lepra, el pecado ha contaminado a todos los seres humanos. Desde que Adán y Eva pecaron, todos somos pecadores, porque viene en la sangre, y todos tenemos una misma sangre. No importa el color que tengamos externamente, en la sangre, el espíritu, allí viene el pecado del hombre. Entonces, como la lepra, así es el pecado. Por eso, cuando nosotros vamos a contar un chisme o a criticar a alguien, recordémonos de María, que María, por causa del chisme, fue llena de lepra. Por causa del chisme, nosotros también quizás podemos estar contra Dios, ¿verdad? O ofender pues a Dios. Y esta enseñanza, ojalá que nosotros la podamos atesorar en nuestro corazón, hermanos. Yo entiendo que a veces hay cosas que nos hacen, ¿verdad? O que hacen los hermanos, o que hacen la familia, o que hace el vecino, o que hace el prójimo, que no nos agrada. Y entonces comenzamos la crítica, comenzamos la calumnia, comenzamos a decir cosas de ellos. Y bueno, para esa condición Dios nos ha dado esta enseñanza de este capítulo, donde se habla de esta mujer, que esta mujer era una profetisa. María no era cualquiera, María era una profetisa en el pueblo de Israel. Ella profetizaba, ella danzaba y cantaba delante de Dios cuando habían victorias, y dirigía la danza con todas las mujeres del pueblo hebreo. Pero vemos el error que cometió, ¿verdad? Eso nos da una enseñanza, que no importa que pensemos que tenemos un cargo tan importante delante de Dios y que eso nos vaya a hacer exentos de que Dios pueda ver que nosotros pecamos por el chisme. No importa si somos salmistas, cantores en el Señor, si somos personas que tenemos un cargo importante, que seamos predicadores, que seamos personas
día.